Dice que había un hombre una vez recibió una llamada de su esposa afanada por algo que estaba viendo en el noticiero. Y es que había un hombre loco en contravía. Y en esa vía transitaba a su esposo y ella lo llama y le dice: amor, ten cuidado, hay un loco que va en contravía y están poniendo en riesgo muchas vidas. Y este hombre que recibe la llamada le dice: no, amor, no es un loco, son como cientos. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Según usted esté mirando este video de bendición en este tiempo especial de estudio de la palabra, donde analizamos la palabra de Dios para nuestras vidas en medio donde usted esté, en medio de la célula, en medio de su casa o en medio donde el Señor le haya permitido escuchar este mensaje. Sé que va a ser de gran bendición para nosotros. Un placer poder estar con ustedes. Un saludo muy especial de nuestros pastores David y Marisol Moxán. Sé que para nosotros es de gran bendición tener este espacio de la palabra. Y hemos tenido un tiempo muy lindo y muy hermoso donde hemos estudiado en esta primera sesión que pasó de este año acerca de la vida con propósito, donde aprendimos sobre la fe, aprendimos sobre lo importante de la sabiduría, aprendimos lo importante de ser personas decididas con convicciones y de la resiliencia. Sé que ha sido un estudio muy importante que los puede encontrar ahí en medio del canal de YouTube o a través de su líder puede encontrar estos estudios. Pero también vamos a avanzar de acuerdo a este programa de estudio bíblico y ahora entramos a estudiar sobre el tiempo de Dios y cómo entender y comprender cómo Dios se mueve en su tiempo según el tiempo del Señor. Para ello, hoy traemos a colación un personaje muy especial en la palabra de Dios llamado Jonás. ¿Cómo vamos a aprender acerca del tiempo de Dios? Y esto tiene que ver con un camino, se llama el camino a tener un corazón compasivo. Camino a un corazón compasivo. ¿Cuál es ese camino que Dios ha trazado en su tiempo para nosotros tener? Porque Él quiere generar en nosotros un corazón compasivo. Leemos la palabra del Señor e iniciamos este tiempo especial. Dice el libro de Jonás, capítulo 1, verso 2. Dios habla a Jonás y dice: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jehová se levantó para huir de presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y amén. Camino a la compasión es como hemos puesto a este estudio del día de hoy, donde aprenderemos sobre este hombre de Dios llamado Jonás. Y vale la pena recordar algo que durante algunos años muchos hemos escuchado como un chiste o dicho por muchos comediantes. De pronto no va a sonar tan chistoso de mis labios, pero dice que había un hombre una vez recibió una llamada de su esposa afanada por algo que estaba viendo en el noticiero. Y es que había un hombre loco en contravía. Y en esa vía transitaba a su esposo y ella lo llama y le dice: amor, ten cuidado, hay un loco que va en contravía y están poniendo en riesgo muchas vidas. Y este hombre que recibe la llamada le dice: no, amor, no es un loco, son como cientos. Es que a veces, mientras todos en la vida van enrutados, otros van en contravía. Ir en contra de la vía, ir a un destino contrario de acuerdo de pronto a lo que otros deben ir, en el ejemplo que pusimos. Pero ahora pensemos en la vía de Dios, ir en contravía de Dios, ir en la vía contraria de Dios. Y es lo que esta
palabra nos muestra, todo el libro de Jonás nos va a enfocar acerca de lo importante de la compasión y cómo Dios nos enruta la compasión. Porque de los libros de la Biblia que terminan de una manera curiosa, uno de los libros es Jonás, porque termina con una pregunta que muestra mucho acerca de qué tan compasivos somos y cuál era el objetivo de Dios con este profeta Jonás, y era obviamente enrutarlo o encaminarlo a la compasión. Él iba contrario a la compasión y era necesario comenzar a trabajar para llevarlo a lo que Dios quería enseñarle. Para ello, vemos que Jonás no quería ser compasivo y en él no estaba el querer mostrar compasión porque conocía mucho de Dios y sabía cómo era Dios, pero en eso encuentra una orden de Dios, porque le dice: levántate, ve a Nínive. Nínive era una ciudad que había hecho mucha maldad al pueblo de Israel, pero también había sido una ciudad muy mala, muy corrupta, maldad en todos sus aspectos, maldad en su fe, maldad en sus principios, maldad en sus poderes políticos. Había mucha maldad, una ciudad enfocada hacia el mal, enfocada a nunca agradar a Dios. Esto sube a Dios y Dios toma una determinación de decirle al profeta: por favor, ve a Nínive y dile que tanta maldad los va a llevar a la destrucción, porque los voy a destruir. El profeta, escuchando esto, quiso huir de la presencia de Dios. Dijo: no, yo no quiero hacer eso. No quiero ir hasta allá. Y en vez de ir a Nínive, cogió para Tarsis. Son dos destinos totalmente diferentes. El uno queda a un punto extremo del otro y se fue en sentido contrario a lo que Dios le había mandado. Y pareciera que uno dice: pero ¿quién va a huir de la presencia de Dios? ¿Quién va a querer escaparse de la presencia de Dios? Y es que en este contexto, cuando uno tiene un concepto de justicia y un concepto de cómo deben suceder las cosas, a veces queremos huir de la presencia de Dios porque sabemos que Dios obra totalmente diferente a nuestros conceptos. Entonces Jonás quería que ese pueblo fuera destruido, ni siquiera que fuera advertido. Él quería que fuera destruido, que pagara por tanta maldad. Había comprometido su raza, su gente, de pronto sus familias, algún momento de dolor, algo difícil habían vivido, que él decía: Dios tiene que hacer justicia, y si se pregona a la gente, si se advierte de la maldad, que no la advierta, que Dios la destruya, y yo no voy a mostrarle a esta gente compasión. No quiero mostrarles compasión, yo quiero ir contraria a la compasión, porque pareciera que a veces es mejor que la gente pague por lo que hizo que mostrarle compasión a alguien, que mostrarle amor a alguien que no se lo merece. Eso es ir contrario a la compasión y querer huir de la presencia de Dios. Y a veces nosotros sabemos a qué Dios nos ha mandado, qué Dios ha puesto en el corazón, pero no nos parece justo en nuestro parecer y comenzamos a ir contrario a Dios. Comenzamos a irnos bajo la ruta contraria a la compasión y pareciera que vamos en buen camino, pero no. Aquí hay unos tópicos muy importantes a resaltar en este estudio de qué determina que yo voy contrario. Primero, debemos entender una premisa en esta primera instancia, y es que nadie se escapa de Dios. Tú puedes ir donde quieras y jamás podrás escaparte de Dios. Puedes querer ignorarlo, puedes querer alejarte, puedes querer salir, pero por donde vayas, donde tú estés, jamás encontrarás un escondite donde Dios no te encuentre. Nadie se escapa de Dios, y aunque le queremos escapar a la compasión, y aunque queremos escapar a ese camino que a mí no me parece, nos vamos a encontrar con aquel Dios que está en todo lugar, y nadie se escapa de Dios. Y Dios, sabiendo dónde está Jonás, lo encuentra en medio de su camino contrario.
¿Y qué pasa en ese camino contrario? ¿Qué pasa cuando voy en contravía de Dios? Lo primero que pasa es que queremos ignorar la realidad. Jonás quería ignorar la realidad. Y dice que tomó una barca, se fue, pagó, invirtió para escapar de Dios. Quiso salir de eso y yéndose para Tarsis, dice que pasó una gran tempestad en el en el versículo 4, perdón, y dice, y la tempestad era tan grande que pensaban que se iba a partir la nave. Imagínense tanto problema, pero Jonás quería ignorar eso. Decía, no, yo quiero ignorar, mejor me acuesto a dormir, yo quiero escapar de todo, quiero anular mi vida de los problemas de otros, de esto, quiero huir de Dios, y quiso ignorar la realidad. Y a veces nosotros queremos ignorar la realidad. Pero por más que queremos ignorar la realidad, sabemos que Dios está ahí. Y a veces en nuestro entorno Dios nos quiere mostrar que está ahí y nosotros lo queremos ignorar. Ahí estaba Jonás, queriendo ignorar, que sabía que iba contravía a Dios, que es el soberano de la tierra. Iba en contravía de Dios y lo quería ignorar. Y eso demuestra cuando queremos ignorar la realidad de lo que está sucediendo afuera, es una muestra que vamos camino contrario a la compasión. Y es donde el Dios que está en todo lugar comienza a moverse para hacernos caer en cuenta que vamos por donde no es. Y no solamente es ignorar la realidad, sino es ver cómo otros se dan cuenta que está pasando algo y hacen algo, pero nosotros no. Queremos no hacer nada. Y hasta ahí nos lleva a ir en contravía de Dios, porque los del barco, como sea, querían salvar sus vidas. Y en medio de su fe, en medio de sus creencias, comenzaron a buscar a Dios. Pero este que conocía a Dios, este que sabía, en medio de ignorar el problema, quiso hacerse ajeno a lo que otros estaban viendo. Y hoy muchos ven lo que está pasando, muchos ven los problemas, muchos ven las dificultades, muchos ven que este mundo está cambiando, muchos ven que necesitamos algo superior a las leyes de los hombres, algo superior a la fuerza de los hombres que pueda ayudarnos. Y aunque otros lo vean y yo no lo quiera ver, es una muestra que voy en contravía. Cuando otros ven, pero yo no quiero ver. Y por último es cuando otros llevan las consecuencias de lo que yo no quiero ser, de lo que yo no quiero hacer. Y es que cuando yo voy en contravía, voy en contra de la voluntad de Dios, otros sufren las consecuencias. Porque el problema no era de los de la barca, el problema era Jonás, que se había subido a la barca que no era, iba en contravía, hizo que otros sufrieran. A tal punto que a Jonás le dicen, ven, pero si tú siendo un hijo de Dios, ¿por qué nos haces esto? Y él dijo, sáquenme, bótenme al mar. Y él decía, no, pero si Dios sacudió este mar por causa tuya, ¿qué tal si al tocarte que eres hijo de Dios algo mal nos pase? Mire, tenían más temor a Dios esto que el que iba camino a contrario. Y Jonás diciendo, no se preocupen, que no va a pasar nada. Y fue así, Dios obra paz para ellos, comenzando a devolver a Jonás para la ruta que tenía que ir Jonás. Y entonces lo primero que el Señor hace, el Dios que está en todo lugar, es bajarnos de la ruta contraria. Lo primero que hace el Señor es bajarnos del instrumento que hemos tomado para irnos contrario a Él. Dios nos baja ahí, así como bajó a Jonás, y comenzamos a decir de ahora qué va a pasar. Y es que Dios hace algo, porque no solamente Dios, que está en todo lugar, nos hace bajar del camino que vamos al contrario, ahora Dios comienza a enrutarnos. Bueno, vamos a llevarte a la compasión. Quiero llevarte a la compasión. Entonces, ¿cómo Dios nos lleva a la compasión? Bajándonos de nuestras terquedades, bajándonos de nuestros pensamientos, bajándonos aún de desechar la presencia de Dios. Qué cosa tan dura esa. Pero Dios, en su misericordia, baja a Jonás ahí y comienza ahora a enrutarlo. Y lo va a enrutar, hace corazón compasivo. ¿Y cómo lo enruta? Es interesante. Dice la Biblia, en la palabra de Dios, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás,
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué tenía el Señor para llevarlo a la compasión? No le tenía otro barco, no le tenía unos ángeles que lo pudiesen llevar, no le tenía ni siquiera una nube voladora, no le tenía nada de eso, le tenía un gran pez que vino y se lo tragó. Y vino y se lo pasó enterito. Jonás pasó derechito al vientre del pez. Y es donde Dios prepara circunstancias en nuestras vidas. Dios prepara momentos en nuestras vidas para llevarnos a tener compasión, donde Él quiere confrontarnos directamente y hacernos ver que Él es el Dios de la vida y al único que podemos acudir. Y eso hace Dios. Coge a Jonás y lo mete en este pez, donde Jonás no le tuvo otra que orar, no le tuvo otra que buscar a Dios, no tuvo otra que pedir misericordia, no tuvo otra que exponerse a Dios, no tuvo otra que confiar en Dios y no tuvo otra que reconocer que Dios mandó al gran pez. No tuvo otra, dijo Jonás, en medio de su sufrimiento, que Dios era el que él necesitaba, que Dios era el soberano, pero que se dependíamos todos de Dios. Y ese es el vehículo que Dios usa para llevarnos a la compasión. Es de donde reconocemos su grandeza, reconocemos que de Él la vida y reconocemos que Él es toda la gloria y toda la honra. Esas circunstancias que nos llevan a reconocer la grandeza de Dios es un vehículo que Dios utiliza para llevarnos a tener un corazón compasivo. Y es donde Jonás entiende, en medio de este momento oscuro, de tener prácticamente ahí mismo la misma muerte. Dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodearon el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Dice que se sentía afligido, mi alma desfallecía en mí. Me acordé de Jehová, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen las vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan, mas yo con voz de alabanza me ofreceré en sacrificio. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Note hasta dónde llegó este hombre, a clamar y a pedir misericordia. Ese es el camino a la compasión, donde esa confrontación, donde ese reconocimiento de Dios, donde esa grandeza, donde esa necesidad de Dios nos lleva a decir: Señor, ten compasión de mí. Es donde entendemos que nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Yo necesito la misericordia de Dios. Un corazón que Dios quiere llevar a ser compasivo debe reconocer que en primero nosotros necesitamos de la compasión de Dios, y Jonás se enfrentó a ese momento difícil a pedirle a Dios compasión. ¿Y qué tuvo Dios sobre Jonás? Compasión. Es decir, ya comenzó a enrutarlo a la compasión. Yo tengo de ti compasión y Dios tiene de nosotros compasión. Entonces Dios nos enruta. El Dios que está en todo lugar nos baja de la terquedad, y el Dios es el Dios que nos enruta, ahora nos muestra compasión. Ahí comienza Jonás ya a regresar, y dice la Biblia que llegó a Nínive. Y fue donde comenzó a hablarle, llegó a Nínive y comenzó a hablarle a aquella ciudad lo que Dios había mandado. ¿Qué pasa? Es cuando comenzamos a hablar la verdad. Y cuando se habla la verdad, obviamente la gente comienza a reconocer su realidad. Y la verdad hay que decirle, y Jonás comenzó a hablarles y a decirle a cada uno de ellos. Dice: Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová.
y era Nínive la ciudad grande de extremo a extremo, y comenzó Jonás a entrar a la ciudad de un camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días será Nínive destruida. Esa era la predicación, no, ni siquiera una predicación de esperanza, era una predicación llena de un momento triste, pero cuando va en camino a la compasión, él le decía, ustedes van a ser destruidos, ustedes van a vivir esto. Él se encontró con algo que de pronto no esperaba, y es que cuando Dios nos usa para hablar una verdad y nos quiere enseñar compasión, las personas comienzan a sentir necesidad de Dios. Y estos ninivitas, personas que no sabían reconocer ni su derecha ni su izquierda, que más adelante el Señor se lo hace ver a Jonás, este pueblo ahora bajo ese mensaje dice Dios, necesitamos de Dios, necesitamos de Dios, necesitamos de Dios, porque sabían que la única salida en medio de su necesidad era Dios. ¿Por qué? Experimentaron la verdad, experimentaron el arrepentimiento, es decir, me siento mal, esto a Dios no le agrada. Y a veces cuando nosotros no queremos tener compasión con un familiar que cometió un error, con un amigo que cometió un error, con una persona, un jefe que cometió un error, Dios nos enruta, comienza a obrar en ellos arrepentimiento. Y a veces ese arrepentimiento es para que ellos experimenten nuestra compasión. Y Dios tocó al pueblo de los ninivitas, tocó su corazón, porque el corazón de Dios ya era compasivo con ellos, porque ellos comenzaron a ayunar, comenzaron a pedirle perdón, comenzaron a hacer un acto nacional donde desde el rey hasta la mascota comenzaron a decir, no, aquí vamos a ayunar y vamos a pedirle a Dios perdón, vamos a hacer luto porque hemos fallado contra Dios. Y este pueblo comenzó a arrepentirse, comenzó a decir, no, Dios, hemos cometido un error. Y en vez de despertar en Jonás un corazón compasivo, mostró la realidad de su corazón. Y es donde ese Dios que nos enruta muestra la realidad de nuestro corazón. ¿Y cuál era la realidad de corazón de Jonás? Que Jonás no quería que este pueblo se arrepintiera. Jonás quería que este pueblo viviera un castigo de Dios, que Dios lo castigue. Me hace acordar en cierto momento de mi vida donde yo quería justicia. Nosotros queremos, Dios, hazme justicia. Y nosotros pensamos que Dios me haga justicia a mí es que ponga a sufrir a otro. Que Dios que me haga justicia a mí haga pagar al otro que me hizo mal. Eso creemos que es la justicia. No, pero Dios me hace justicia a mí cuando Dios comienza a cambiarme y transformarme. Dios le estaba haciendo justicia a Jonás porque quería cambiar y transformar su corazón. Y el pueblo comenzó a arrepentirse. Y es donde hace uno dice, no, pero yo quiero que pague. ¿Y qué pasa si Dios toca el corazón de esa persona? ¿Qué pasa si Dios toca el corazón de esa alma? ¿Qué vamos a hacer? Es donde Dios nos confronta. Y Dios confronta a Jonás de una manera tan fuerte que el pueblo se arrepiente. Y Jonás, en vez de ponerse feliz, de ver una persona arrepentida, muestra la realidad de su corazón, que es un corazón que no quería tener compasión, y dice, yo quiero llevarte a la compasión y te voy a mostrar lo importante de la compasión. Y este hombre, esperando que Dios se arrepintiera como para castigarlo, se sentó a ver qué pasaba con Nínive, para ver si de pronto Dios cambia de parecer y si lo destruía. Él decía, por fin la venganza es mía. No pasó eso, y este hombre comienza a sentir en su ser mal genio, ira, porque no pasa lo que él quería, y Dios revela ese corazón. A veces para Dios llevarnos a la compasión tiene que confrontarnos en verdaderamente qué hay dentro de nosotros, cuáles son nuestros verdaderos sentimientos. Y ahí Jonás estaba expuesto delante de Dios, y dice que sentado obviamente hacía un sol muy fuerte, Dios hizo levantar una matica de calabaza y comenzó a crecer en una manera milagrosa, sobrenatural. De un momento a otro creció y le cubrió su cabeza, y comenzó a sentir eso de, uy, Dios, gracias por esta paz. El Dios de lo sobrenatural comenzó a manifestar su mano, y él comenzó a alegrarse de esa matica que había crecido para darle sombra. Pero de un momento a otro aparece un gusanito, la pica, después viene un sol abrasador y mata aquella matica. Y Jonás dice, pero ¿por qué se tiene que morir esa matica? Mi matica era tan bonita. Y es donde viene
Dios a confrontar a Jonás y decirle, ven, tú tienes compasión por una matica que tú no hiciste que creciera, que tú no la formaste, y tienes compasión por una matica, pero no tienes compasión por un pueblo donde hay personas, niños, mujeres, hombres que viven en tanta oscuridad y necesitan de mí, que no saben distinguir la derecha y de la izquierda. Tienes más compasión por esta matica que por la gente. Y es donde podemos encontrar dos aspectos importantes del camino a la compasión. Y es que una cosa es lo que yo creo que es compasión y otra cosa es lo que Dios cree que es compasión. Lo que yo creo que es compasión va ligado a mi manera de ver, mi manera de parecer. Las cosas que yo creo van centrado mucho en mí, en mi bienestar. Ahí es donde yo creo que va la compasión, en lo que me genera bien, en lo que me genera tranquilidad. Eso es ahí donde yo tengo compasión, la matica me cubre. Ahí es donde está la compasión, donde está mi bienestar, ahí es donde está la compasión. Pero otra cosa es la compasión de Dios. Porque la compasión va ligado a aquellos que aún van a encontrar y necesitan de la misericordia. Y Dios quería enseñarle, ven, no es lo que te beneficia. La compasión va ligado a aquellos que necesitan, aquellos que un día... ¿Quién necesita mi compasión? El que un día falló, el que un día cometió un error, el que un día se equivocó. Él necesita mi compasión. Es fácil tener compasión por alguien que no me hace mal, pero tener compasión por el que me ha confrontado es algo que Dios nos quiere enseñar. Porque este texto dije que termina con una pregunta. ¿Yo no tendré piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Es decir, no voy a tener compasión de las personas, no voy a tener compasión de una ciudad. ¿Qué respondemos a esa pregunta? No tendré compasión de ese hombre que comete errores porque no me conoce. No tendré compasión de esa mujer que va en su vida golpeándose y golpeándose porque vive en oscuridad. No tendré compasión de ella. No tendré compasión de esa ciudad que vive en ese desorden a causa de porque no hay luz. No tendré compasión. Y es el Dios que para enrutarnos nos enseña, ¿acaso Él no es tan grande en amar y perdonar que puede perdonar a alguien y tener compasión de Él? Y es donde nos deja Dios con una reflexión. ¿No tendrá compasión Dios? Yo creo que sí. Porque aquí lo está mostrando que es un Dios compasivo y que ama a las personas y que quieren que las personas se arrepientan. Dice la palabra, Él quiere que todos acudan al arrepentimiento, que todos vuelvan a Él. Pero es donde Dios toma nuestros corazones para que sean corazones compasivos. Y aquí encontramos la historia. No nos dice qué pasó con Jonás más adelante, si se levantó y dijo, bueno, perdóname, Señor, sí, tendré compasión. No la deja ahí la palabra porque ahora nos traslada a la propuesta a nosotros. Queremos tener un corazón duro, engreído o un corazón compasivo. ¿Qué clase de corazón quieres tener? Dios nos enruta la compasión. Él nos acompaña y nos lleva a que tengamos compasión. Pero llega un momento de nosotros abrir el corazón a esa compasión o definitivamente cerrarla. Qué bonito es abrir el corazón a la compasión, porque nuestro Dios es compasivo. Nuestro Señor Jesucristo vino a mostrar en este mundo compasión. Confrontó el pecado, confrontó la maldad. Él dice la verdad. Lo que no agrada a Dios no le agrada. Hay cosas que no agradan, pero no para dejarnos ahí, sino para llevarnos a decirle, Dios, te fallamos y queremos caminar en una nueva oportunidad. Jonás experimentó la compasión de Dios. Experimentó compasión por lo que a él le favorecía. Le faltaba experimentar compasión por aquellos que habían cometido un error y habían fallado. La Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dios, en medio de su anhelo, quiere que hagamos discípulos en todas las naciones, que sean bautizados, que den testimonio de Jesús. Y para ello sé que Dios nos enruta a un camino de compasión. Vamos a orar en esta noche antes de socializar esta palabra en el grupo. Y podemos decirle, Dios, ayúdame a que mi corazón sea compasivo.
He experimentado la compasión porque Dios te ha perdonado. Me es fácil tener compasión con lo que me hace tener un buen bienestar y estar bien. Pero ¿cuánto necesito, Dios, tener compasión por aquellos que viven en oscuridad y necesitan una segunda oportunidad? Ese es el camino a la compasión. Dios nos enruta a la compasión, bajándonos de la terquedad, levantando circunstancias que nos ayudan a entender que Él tiene compasión de nosotros y llevándonos al lugar de escena para poder ver que Él es compasivo y quiere mostrar su compasión a otros a través de nosotros. Oramos. Padre, yo te doy gracias por esta hermosa palabra, una palabra que bendice esta sesión, en el cual aprendemos que en el tiempo tuyo, tu gracia es perfecta, Señor. Tu gracia es lo más hermoso porque la hemos experimentado. Gracias por salvarnos, por rescatarnos de la circunstancia difícil, por traer bienestar a nuestras vidas. Pero Dios, ayúdanos a tener un corazón compasivo. No solo hablarle a la gente que necesita a Dios, sino mostrarle compasión para que puedan acercarse a Dios. A veces es fácil juzgar, es fácil señalar y es fácil querer que tú hagas justicia a Dios, porque a veces la queremos, pero tú lo que quieres en hacernos justicia no es que otros sufran para que yo esté feliz, es que yo sea compasivo para que los que sufran un día sean felices contigo. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo nos llene y nos ayude a entender que el camino que tú quieres que tomemos en la vida es un camino de compasión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y esta es la sesión de un camino de compasión, donde Dios quiere que tengamos un corazón compasivo. Gracias por estar conectados. A continuación viene la socialización de nuestros grupos para que profundicemos en esta palabra. Muchas gracias y bendiciones.